Hola, gracias, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, pues mi nombre ya lo sabéis, ya sabéis también cuál es el título del webinar, ya sabéis también de lo que os voy a hablar en estos minutos, en estos próximos minutos. Ya sabéis también que esto es un ciclo de 3 webinars, que hoy va a ser el primero, y vamos a ir viendo, pues poco a poco en estos 3 webinars vamos a ir viendo cómo se desarrolla un plan de negocio, un plan de gestión de continuidad de negocio, perdón, un plan de gestión de continuidad de negocio. Vamos a ver también cómo se realiza un vía. Vamos a ver diferentes etapas de un proyecto de gestión de continuidad de negocio. Y en este primer webinar nos vamos a centrar precisamente en el proyecto en sí, es decir, en cómo tenemos que establecer o cómo podemos enfocar un proyecto para gestionar la continuidad del negocio. Bien, pues para eso vamos a estructurar la presentación, el webinar, en básicamente 5 diapositivas. Una de ellas es la presentación, otra es, os voy a hablar de las etapas que se suelen desarrollar para un proyecto de este tipo. Veremos también los recursos más habituales para desarrollar un proyecto de este tipo. Veremos también un estándar que está muy relacionado con proyectos de este tipo, que es la 22301, que seguramente muchos ya conocéis, y si no, pues ya más adelante, ahora cuando lleguemos a ese punto, os diré en qué consiste este estándar básicamente, y al final tendremos unos 5 minutitos aproximadamente para preguntas y para que os pueda dar respuesta. Bien, pues la primera diapositiva es la menos interesante de todas porque es la que hablo de mí, no me gusta hablar de mí, pero básicamente os cuento. Yo llevo trabajando en este mundo más de 15 años, sobre todo en el mundo de las seguridad de la información, pero también he hecho bastantes y diversos proyectos de continuidad de negocio. He viajado mucho por el mundo, resido actualmente en España, pero también he viajado mucho por Latinoamérica, sobre todo Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala. También he estado o tengo clientes en Colombia, en México, en Argentina. Entonces tengo mucha relación con Latinoamérica y aparte pues también he viajado mucho por Europa, por supuesto, también por USA, por Estados Unidos, por UK, Reino Unido. Y pues la idea de este webinar, además de lo que os comentaba antes, de comentaros pues el tips básicos o para comentaros cómo se enfoca un proyecto de gestión de la continuidad de negocio, ese es el objetivo principal, pero mi objetivo personal es que esto al final, lo que os voy a contar en los próximos minutos, os sirva para algo. Que en lo que yo os cuente, esto en base a mi experiencia, en base al bagaje que tengo profesional, pues que al final estos minutos que vamos a compartir, que voy a compartir con vosotros, que vosotros vais a compartir conmigo, que sirva para algo. Esa es la idea. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar con el primer punto, o el que yo considero de los más importantes. ¿Por qué considero que esto es de lo más importante? Pues porque cuando hablamos de un proyecto de continuidad, todavía me encuentro muchas empresas, muchas personas que piensan que un proyecto de continuidad, de negocio, piensan que es solamente desarrollar o escribir un plan de continuidad de negocio. Un PCN. Ahí en la diapositiva podéis ver que hay una cajita que pone PCN, esas son las iniciales de plan de continuidad de negocio. Y hay personas que piensan que, como decía antes, un proyecto de continuidad es simplemente desarrollar un plan, un documento, básicamente. Y no es eso solamente. Eso es una parte importante, de la más importante en este tipo de proyectos, pero no es lo único. Ya veis que antes necesitamos una estrategia, necesitamos hacer un análisis y, bueno, os voy a contar un poquito cuáles son las diferentes etapas y en qué consiste cada una. Cuando queremos desarrollar un proyecto de continuidad de negocio, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis. Ya veis en la diapositiva que he marcado con una estrellita el análisis y el PC, porque esas son las dos etapas que yo considero que son más importantes. En el análisis, que es la primera etapa, siempre el análisis lo que hay que hacer es analizar la situación. En el análisis, básicamente, se hace un BIA, un Business Impact Analysis o un análisis de impacto en el negocio, y también se suele hacer un análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es, aunque, a ver, tanto el BIA, tanto el análisis de impacto en el negocio como el análisis de riesgos son dos puntos que hay que hacer en la etapa de análisis y generalmente se suele hacer primero el BIA y luego el análisis de riesgos, pero el orden en este caso da igual, no importa. Si se hace primero el análisis de riesgos y después el impacto, así también está bien. Lo importante es, sea en un orden o en otro, analizar impacto en el negocio y analizar riesgos. Da igual en el orden. Hay empresas que prefieren hacerlo en un orden, hay otras personas que prefieren hacerlo en otro. Pero el orden, al final, es indiferente.
lo importante es el resultado de ese análisis, porque eso lo que nos va a dar es un enfoque de lo que tenemos, de cuáles son los impactos que pueden afectar al negocio, en qué dimensión o en qué o cómo nos va a afectar en base a, en base a unos criterios, en base a una valoración. El impacto puede ser un impacto legal, puede ser un impacto reputacional, puede ser un impacto financiero. O sea, hay distintos tipos de impacto, pero al final voy a analizar esos impactos, cómo me van a afectar al negocio. Y cuando hablamos de control de negocio, siempre lo que vamos a analizar son los servicios que, pues como empresa, ofrecemos a nuestros clientes. Porque el enfoque siempre de la continuidad de negocio, el negocio, pues cuando yo ofrezco, cuando yo tengo mi negocio funcionando, lo que estoy haciendo es dar unos servicios a mis clientes. Unos servicios, que habrá algunos que tienen cosas en común o habrá algunos servicios que pues son completamente independientes. Pero al final, como negocio, estoy dando servicio a mis clientes. Y lo que cubre, digamos, la continuidad del negocio o un proyecto de este tipo es la continuidad de esos servicios, porque eso es lo que va a permitir que el negocio siga funcionando. Si yo puedo proporcionar todos mis servicios, mi negocio funciona. Pero si yo lo que estoy haciendo es vender, por ejemplo, a través de Internet, una página web, y ese es mi servicio, y ese servicio, pues se cae mi página web y no vendo, pues el negocio se para. Con lo cual, como os decía antes, al final, dentro de la continuidad de negocio, de lo que me tengo que preocupar es de los servicios que estoy dando a mi cliente. Y eso es lo que vamos a cubrir con nuestro plan de continuidad de negocio. Entonces, en esa etapa de análisis también lo que tenemos que es determinar cuáles son los servicios que hay, cuáles son los servicios que voy a cubrir con mi plan de control de negocio. También tengo que determinar dentro de esos servicios, pues tengo que determinar también por cada servicio cuáles son las actividades que hay, porque, por ejemplo, el servicio de venta por Internet, como tal, pues podemos pensar que es algo sencillo de entender. O sea, servicio de vender por Internet, ¿vale? O un servicio de venta por Internet, ¿vale? Pero es que eso lleva asociado distintas actividades. Lleva asociado una actividad de cobro, lleva asociado, por ejemplo, una actividad de marketing, lleva asociado también una actividad de soporte a los clientes porque puedan tener problemas de acceso, de disponibilidad, de que no entiendan cómo funciona la plataforma, con lo cual, pues una actividad dentro de ese servicio también es el soporte. Entonces, todo esto, todo identificar cuáles son los servicios, cuáles son las actividades, también cuáles son los recursos que necesita cada actividad, porque si yo me centro en la actividad de soporte, por ejemplo, pues esa actividad, debajo suya, habrá una serie de recursos o de activos. Habrá personas, habrá plataformas software, habrá equipos hardware donde van a funcionar las plataformas que utilizan los técnicos. Entonces, ahí, para que la actividad se pueda llevar a cabo, necesito unos recursos internos o externos también, puede ser, pero voy a necesitar unos recursos. Entonces, tengo que analizar en esta primera etapa qué es lo que tengo a ese nivel, a nivel de servicio, por cada servicio, actividades y por cada actividad, recursos. Bien, ahora, lo que también os decía antes, en esta primera etapa de análisis, lo que voy a hacer principalmente es un BIA, un análisis de impacto en negocio y un análisis de riesgos. El BIA significa, por definirlo de forma sencilla o intentar definirlo de forma sencilla, con el BIA lo que voy a determinar es por cada actividad voy a determinar unos intervalos de tiempo, que son los intervalos de tiempo que voy a necesitar para recuperar esa actividad en el caso de que se caiga. Recuperar la actividad a un nivel en el que la actividad pueda seguir funcionando. Me explico con un ejemplo práctico mejor. Si yo estoy hablando por teléfono con mi compañía, o sea, yo tengo un teléfono móvil, un smartphone, y pues yo tengo contratado, además, como casi todo el mundo, tengo además de la voz, pues también tengo datos, y pues por lo que sea, no tengo cobertura o la antena donde estoy yo aquí ahora se cae. Y el teléfono sigue funcionando, siguen funcionando la voz, por ejemplo. Puedo seguir haciendo llamadas, pero no navego por internet porque se ha caído una antena que hay por aquí por mi zona y no navego por internet, ¿vale?
Pues eso significa que tengo servicio, pero el servicio no está al 100%, porque no tengo datos. Entonces, por lo menos, pues mi proveedor, en este caso, mi proveedor de telefonía, me sigue dando el servicio, pero no está al 100%. Bien, pues el RTO es el tiempo que pasa desde que se cae el servicio hasta que se recupera a un nivel. No tiene por qué ser y no es el 100%, no suele ser el 100%, sino que se recupera a un nivel que ya el servicio puede seguir funcionando, aunque sea un nivel degradado. Por ejemplo, lo que yo comentaba antes, tengo el teléfono, sigo haciendo llamadas, puedo seguir hablando, pero no tengo conexión a internet. Bien, pues el RTO es eso, es el tiempo que pasa desde que se me cae el servicio hasta que lo recupero a un nivel degradado, pero ya puedo seguir funcionando. Bien, pues con el análisis, lo que voy a hacer con el VIA, perdón, con el VIA, que lo hago en la etapa de análisis, lo que voy a determinar son esos tiempos. Esos tiempos, porque son los tiempos que me van a permitir luego saber cuál es el tiempo que necesito para recuperar la actividad. O sea, si yo estoy determinando que a partir de 4 horas, si yo tardo más de 4 horas en darle servicio a mi cliente, si tardo más de 4 horas y a partir de ese tiempo estoy determinando en el VIA, análisis de impacto, que eso me va a afectar desde el punto de vista legal o desde el punto de vista reputacional a nivel de imagen o desde el punto de vista financiero, significa que ese es mi tope, ese es mi impacto y ese es mi top, ese es mi impacto, digamos, límite que no puedo superar, porque el supero voy a tener problemas graves. Entonces, al final, en el VIA lo que tengo que determinar son los impactos para cada actividad y al final eso significa que necesito saber los RTOs, que ese es el tiempo que necesito para recuperar la actividad a un nivel, aunque sea degradado. Eso con respecto al VIA y la etapa de análisis. Otra cosa que también tenemos que hacer en el análisis es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos simplemente es, pues, sobre cada actividad, pues ya sabéis que una actividad tiene también unos recursos y esos recursos le pueden afectar amenazas. Un recurso, por ejemplo, puede ser pues, una persona, puede ser un equipo de un usuario, puede ser un software. Entonces, a una persona le puede afectar una amenaza, o a un equipo le puede afectar también una amenaza, al software también. La amenaza es lo que te puede ocurrir. Por ejemplo, el hardware, una amenaza relacionada con el hardware puede ser robo. Me pueden robar un equipo, si me lo roban, pues no puedo trabajar. Una amenaza es el robo. Entonces, esa amenaza pues tendrá una probabilidad de que se pueda materializar y también tendrá un impacto. Y con esos dos parámetros, con el impacto y la probabilidad, puedo obtener un riesgo. Y ese riesgo es el que tengo que determinar para cada uno de los recursos que tienen las actividades, que he identificado también en esta parte del análisis. Entonces, digamos que en el impacto, pues estoy viendo cómo me va a afectar cada situación para cada actividad y con el análisis de riesgos voy a identificar cuáles son los riesgos que me pueden afectar y también la idea del riesgo es que si yo determino que yo establezco un nivel umbral del riesgo y supero ese nivel, tengo que tratarlo. Tratarlo significa a lo mejor que lo tengo que reducir o que lo puedo transferir o que lo puedo evitar o que puedo compartir. Entonces, al final, ese riesgo que identifico, si está por encima de un nivel umbral, lo tengo que tratar. Eso también lo hago en la etapa de análisis. Con lo cual, en esta primera etapa de análisis lo que hago es identificar lo que tengo, identificar básicamente servicios, actividades, recursos, identifico impactos, que ya sabéis que eso lo hago con la base del RTO, que es el tiempo que pasa desde que se me cae el servicio hasta que lo recupero a un nivel degradado, y determino riesgos, básicamente. Eso es la etapa de análisis. Una vez que hemos hecho la etapa de análisis, la siguiente etapa es estrategia. Con la estrategia, pues, con lo que he analizado en la etapa anterior, tengo que tomar decisiones, básicamente. O sea, en esta etapa de estrategia, el objetivo es tomar decisiones. A lo mejor necesito un CPD alternativo, necesito más equipamiento hardware, necesito comprar una solución antivirus porque he determinado en análisis de riesgos que hay un riesgo relativo al malware y necesito un anti-malware.
O puedo también definir en mi estrategia que si, por ejemplo, en el análisis he visto que tener un CPD en Ucrania tiene un impacto, pues, reputacional, financiero, legal, de cualquier tipo, en Ucrania, cualquier otra parte del mundo, pero si tengo un CPD en Ucrania y ahí pues veo que eso puede tener un impacto negativo, el que esté ahí, pues en la etapa de estrategia también puedo tomar la decisión de pues tener otro alternativo, sacarlo de ahí o dejar inoperativo aquel y levantar otro CPD en otro lugar alternativo, en otro país o en otro lugar. Entonces, al final, en la etapa de estrategia lo que hay que hacer es tomar decisiones, básicamente. Con la base de conocimiento que he adquirido en la etapa de análisis, en la etapa anterior, lo que tengo que hacer en la etapa de estrategia es tomar decisiones, básicamente. Una vez que tomo decisiones, el siguiente paso ya es escribir. O sea, en ese siguiente paso, en el PCN, el plan de continuidad de negocio, lo que tengo que hacer es documentar, desarrollar un plan de continuidad de negocio. Para esto, en Internet vais a encontrar muchas plantillas, hay muchas formas de hacer un plan de continuidad de negocio, hay formas más sencillas, hay formas más complicadas, incluso hay empresas que tienen un plan de continuidad de negocio para diferentes, cuando son empresas grandes, pues tienen diferentes planes de control de negocio para diferentes sedes o tienen solamente uno para todas las sedes. Eso también, el tener solamente un PC, no tener varios, eso también se puede decidir en la etapa de estrategia. Todo lo que sea toma de decisiones se lleva a cabo en la etapa de estrategia, porque ahí ya sabéis es toma de decisiones o decidir cómo vamos a enfocar el plan de control de negocio. Pero en la etapa de plan de control de negocio lo que tenemos que hacer básicamente es escribir. Y para esto hay mucho, como decía antes, hay muchas formas de escribir el plan de control de negocio. Una forma muy sencilla, resumiéndolo mucho, es identificar en ese plan de control de negocio, con toda la información que tenemos previa, pues identificar cuáles son los escenarios que pueden provocar una interrupción en el negocio. Por ejemplo, pues puede provocar una interrupción en el negocio un terremoto, o una inundación, o un ataque terrorista, o un ataque cibernético, o una pandemia, por ejemplo, también, o una guerra, como lo que está pasando ahora entre Ucrania y Rusia. Entonces, al final hay que identificar diferentes escenarios que provoquen una interrupción en el negocio. Insisto, con la base de conocimiento que hemos adquirido en las etapas previas de análisis. Bien, pues hay que escribir. Hay que identificar primero cada uno de los escenarios y qué se haría en caso de que se produzcan esos escenarios. Hay que documentar qué se haría a un nivel de detalle pues que permita a la persona que lo lea pues sepa qué tiene que hacer en el caso de que efectivamente cada escenario se materialice. La idea de documentar es que la gente sepa qué tiene que hacer. Yo os puedo contar ahora, pues si en vuestra casa, donde imagino que estaréis ahora, en la oficina, si sale ardiendo, pues imagino que todo el mundo más o menos sabrá por dónde tiene que salir o qué tiene que hacer. Pero eso es lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza. Ahora, que no pasa nada. Pero en una situación de riesgo real, os puedo asegurar que con los nervios y con las prisas, seguro que al final, pues mucha gente se queda paralizada, mucha gente se cae por la escalera, mucha gente no sabe por qué escalera tiene que bajar, mucha gente a lo mejor baja por el ascensor y por ahí cuando hay un terremoto, cuando ocurre algo grave, es de las cosas que no debe de hacer, montarte en el ascensor. Pero al final, para que todo el mundo tenga claro qué tiene que hacer, es importante concienciar, es importante entrenar, es importante tener cultura de continuidad de negocio. Entonces, al final, para que todo el mundo sepa qué tiene que hacer, pues es importante documentar. Y todas esas acciones que hay que hacer para actuar ante una situación de desastre o ante un escenario de desastre, todas esas situaciones es lo que tenemos que documentar en nuestro plan de control de negocio. Entonces, además también en nuestro plan de control de negocio hay que diferenciar dos etapas. Siempre hay una etapa de respuesta y una etapa de recuperación. La respuesta significa que yo tengo que actuar. O sea, ocurre un escenario, por ejemplo, hay un terremoto, tengo que salir del edificio, como sea. Bien, eso es la respuesta. Pero es que después tengo que recuperar la normalidad. O sea, después, una vez que finalice o acabe el terremoto, pues yo tengo que volver otra vez a trabajar para seguir dando servicios a mis clientes.
Entonces, dependiendo de lo que haya ocurrido, si el edificio se ha destruido, pues me tendré que ir a otro. O si el edificio sigue intacto, pues tendré que subir y volver a encender mi ordenador. Pero ahí quiero que tengáis claro que en la etapa del plan o sea, cuando escribimos el plan de control de negocio, siempre tenemos que diferenciar dos etapas. Una es la etapa de respuesta, que es lo que voy a hacer de manera inmediata, y una etapa de recuperación para volver a la normalidad. Esa es la diferencia. Actuar y luego recuperar la normalidad. Y otra cosa importante que es necesario incluir en el plan de control de negocio es todo lo relativo a contactos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor cuando ocurre un escenario, pues tengo que hablar con el director de la empresa para anunciarle lo que ha ocurrido. O hablar con el departamento de calidad para preguntarle dónde están no sé, para preguntarle cosas, para preguntarle cualquier cuestión que yo necesite o para esa situación de estrés en la que nos podemos encontrar. Si yo me pongo a buscar en el teléfono, en mi agenda, me pongo a buscar el teléfono de las personas, pues a lo mejor tardo tiempo. Y en una situación de estrés, el tiempo es fundamental. Cuanto antes podamos actuar, mejor. Entonces, si ya sabemos cuáles son las personas con las que a lo mejor vamos a intentar de contactar durante una situación de estrés, el director, el responsable de calidad, el responsable de IT, por ejemplo, el responsable de mantenimiento del edificio, se me ocurre también. Para evitar el perder tiempo, para buscar el teléfono de esas personas con las que a lo mejor vamos a tener que hablar, pues lo ideal y lo habitual es incluir el contacto de esas personas siempre en el mismo plan de control de negocio. Entonces, al final, el plan de continuidad de negocio es materializar al final toda la información que hemos ido analizando previamente. Se trata de plasmarlo en un documento para saber, por una parte, cuáles son los diferentes escenarios que pueden provocar una interrupción y saber cómo actuar ante esos escenarios. Y la última etapa, la etapa de pruebas, la última etapa que es la de probar los planes de control de negocio. El probar el plan de continuidad de negocio es muy importante precisamente por lo que comentaba antes de que es interesante crear cultura. Si yo tengo un plan de control de negocio y nunca lo pruebo, nunca conciencio al personal de qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar, es decir, si eso solamente está escrito, pero la gente no lo prueba, o no se pone en situación de qué es lo que tendría que hacer en el caso de que ocurra algo, pues tenerlo escrito y no probarlo es como si lo tienes escrito y es como si no lo tienes escrito, mejor dicho. O sea, tener algo sin probar, tener un documento, un plan de control de negocio sin probarlo es lo mismo que no tener un plan de control de negocio. Porque si nunca lo has probado, significa que si ocurre algo te vas a poner a leer el documento con las prisas y no te va a dar tiempo de entender lo que has escrito. No te va a servir al final. Si no lo has probado nunca y te vas a poner a leerlo justo en el momento que ocurre algo, no lo vas a entender. Con las prisas lo que vas a salir, con las prisas lo que vas a hacer es salir corriendo. Entonces, es muy importante realizar pruebas. Las pruebas no tienen por qué ser reales. O sea, una prueba no significa que tengas que derrumbar el edificio o prenderle fuego. Las pruebas suelen ser simuladas. Simuladas significa que a lo mejor pues, las personas implicadas se sientan en una sala, hacen una reunión y cada uno pues, se hace como una lluvia de ideas. Se pone en situación de que todo el mundo se imagina pues, que hay un terremoto y cada uno piensa qué es lo que haría. Y en esa prueba pues, siempre también es muy importante documentar. Documentar que los comentarios de los asistentes o situaciones que se pueden producir o que se pueden pensar que se podrían producir. Y al final es muy importante y es muy importante también documentar toda la información que se pueda recopilar en esas pruebas. Yo también conozco empresas que las pruebas las hacen con maquetas, con muñecos. Es decir, pues tienen a lo mejor un Tente o un Lego, mejor dicho, un Lego, un Playmobil, diferentes juguetes que utilizan para pues diseñar o moldear un escenario y pues con esa base práctica, digamos, ya que ya es algo más práctico, porque estamos viendo elementos que podemos ver, podemos palpar, podemos tocar, pues de esa forma se ve de una forma más gráfica a lo mejor cómo tendríamos que actuar o si se rompe algo, qué tendría que hacer cada uno o cómo tendría que actuar cada uno. Entonces, eso es otra forma de hacer las pruebas.
En el entorno de IT, cuando hablamos de las tecnologías, ahí, pues sí, ahí algunas veces suele ser más sencillo hacer las pruebas, porque en IT es muy común redundar. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un CPD primario y un CPD secundario. En ese caso, si el escenario es el escenario de desastre, es que el CPD primario se interrumpa, por lo que sea, porque se cortan las comunicaciones, porque hay un terremoto, un incendio, lo que sea, y se para el CPD primario, pues yo sí puedo hacer la prueba física real de pasar directamente del primario al secundario. No es necesario quemar el CPD, pero yo sí puedo hacer una transición, una conmutación que se llama, del CPD primario al secundario, sin tener ninguna repercusión en los clientes. Lo que sí suelen hacer las empresas cuando hacen ese tipo de pruebas reales, avisan a los clientes. Avisan de que el día tal, a una hora, que no suele ser una hora en la que hay mucha actividad. O sea, estas pruebas se suelen hacer, estas pruebas reales, se suelen hacer en un margen horario en el que pues no hay mucha carga, no hay mucha actividad, por si ocurre algo, por si hay alguna pérdida real, que no la suele haber, pero suelen hacerle en un horario en el que, pues si ocurre algo, no va a impactar de forma negativa a los usuarios o a los clientes. Pero las pruebas reales también se pueden hacer, aunque es más habitual hacer pruebas simuladas, pruebas que no sea el prenderle fuego al CPD o que haya un terremoto. Y como digo, sea como sea la prueba, sea real o sea simulada, después de la prueba siempre tiene que haber un informe. Un informe con los resultados, con los tiempos es muy importante, pero sobre todo documentar todo lo que ha pasado. Y los tiempos es muy importante porque si yo estoy haciendo una prueba de un plan de continuidad de negocio y en la prueba tardo pues 2 horas en recuperar la actividad, significa que ese es el tiempo aproximado que voy a tardar en una situación real. En una situación real seguramente siempre voy a tardar un poquito más. Con lo cual, si yo en la prueba he tardado 2 horas, seguramente en una hora, en un entorno real, no lo voy a recuperar. Entonces, al final, en la prueba también te vale para entrenar. Es como el que se prepara para una maratón o para una carrera popular de 10 kilómetros o de la distancia que sea, me da igual. O cuando se prepara un deportista, cualquier disciplina, da igual. Pero cuando te preparas algo, siempre pues mides. Si por ejemplo tienes que correr una maratón, pues vas haciendo tiradas, vas corriendo las semanas antes o los meses antes y vas viendo el tiempo que tardas. A lo mejor si tarda 10 horas, pues tienes que bajar, tienes que ir bajando. Entonces, básicamente, si voy midiendo en las pruebas, puedo saber en un entorno real qué tiempo podría tardar para recuperarme. Y eso es muy importante. Bien, pues estas serían las etapas básicas del proyecto de control de negocio. Si nunca habéis planteado un proyecto de este tipo, siempre os recomiendo que planteéis estas etapas. Etapa de análisis, etapa de estrategia, etapa de desarrollo del plan de control de negocio y etapa de pruebas. Bien, más cuestiones. Buenas prácticas. A ver, estas son buenas prácticas que yo os recomiendo en base a mi experiencia, en base a los años que llevo trabajando en este sector. Yo siempre pues recomiendo una serie de puntos. El primer punto siempre es de limitar el alcance. Es decir, limitarlo significa para mí no abarcarlo todo. Si ofrecemos distintos servicios y varios servicios a nuestros clientes, yo siempre recomiendo empezar por un servicio. Sobre todo si es la primera vez que nos enfrentamos a un proyecto de este tipo. Lo recomendable al principio es siempre hacer una acotación, acotar el alcance para no abordarlo todo. ¿Por qué? Pues porque al principio, como va a ser la primera vez que vamos a implementar un proyecto de este tipo, hay muchos conceptos nuevos. Los proyectos de este tipo implica que la gente se tiene que concienciar, tiene que funcionar o tiene que trabajar siguiendo unas políticas, unos procedimientos. Y esa parte de concienciar a la gente, de crear esa cultura, siempre es más complejo. Con lo cual, si empezamos por un servicio de un área, de un departamento, por ejemplo, IT, puede ser un ejemplo, que suele ser un ejemplo bueno o suele ser un ejemplo habitual, porque en IT están acostumbrados a recuperar los sistemas, no están acostumbrados mucho a documentar, que ese suele ser el problema que tiene IT, que no suele documentar, pero sí suelen estar acostumbrados a tener sus copias de seguridad, a tener sus planes de respaldo.
Entonces, por ahí pues suele entrar bien el plan, o sea, el proyecto del plan de control de negocio, el proyecto del PCN. Así que, pues, una recomendación puede ser acotar el alcance y empezar con el área de TI, por ejemplo. Hay muchas guías, hay muchos estándares que os van a ayudar a desarrollar un proyecto de este tipo. El estándar más importante es la ISO 22301, que es el estándar internacional que define un sistema de gestión de control de negocio. Es decir, al final este estándar lo que define es una serie de requerimientos que en esos requerimientos, pues el estándar tiene unos apartados y esos apartados al final tienen el mismo orden que el orden que yo os he dicho antes de las etapas del plan de control de negocio. Es decir, los diferentes requerimientos que tiene la ISO 22301, al final lo que te dice es que tienes que hacer primero un análisis, luego tienes que definir una estrategia, luego tienes que definir el plan de control de negocio con su plan de recuperación y después tienes que hacer pruebas de esos planes. Con lo cual es básicamente lo que os he dicho antes. Y esa es la estructura básica y en ese orden de la ISO 22301. Otro estándar que os va a ayudar o que os puede ayudar es la ISO 22313, que ese estándar, disculpad, no os he dicho antes que la ISO 22301 se puede certificar. Es un estándar internacional certificable. Hay muchas entidades certificadoras en todos los países que certifican ese estándar. Bien, pues la ISO 22313 es una guía para saber cómo implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio. Es decir, básicamente, es una guía que nos va a ayudar a saber cómo implementar la ISO 22301. Ese estándar, la ISO 22313, no es certificable porque es simplemente una guía de buenas prácticas. Es una guía con recomendaciones. La 22313, la 22317 también es una guía, pero en este caso es una guía que nos va a ayudar a saber cómo desarrollar un VIA. El VIA es, lo que decía antes, el análisis de impacto del negocio. Que eso ya sabéis que es uno de los elementos que tenemos que desarrollar en la primera etapa que veíamos antes del análisis. Otro estándar, bueno, también puede ser interesante que lo consultéis. No es tan importante como los otros, pero también os puede servir como cultura conocerlo, y es la 22320. Esto también es una guía, no se puede certificar, y en este caso nos va a ayudar a saber cómo gestionar incidentes. ¿Por qué es importante saber cómo gestionar incidentes? Incidentes de cualquier tipo, no solamente incidentes de seguridad, sino incidentes de cualquier tipo. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando se produce un evento disruptivo, generalmente el origen es un incidente. Con lo cual tengo que saber también cómo gestionar el incidente, porque digamos que es la entrada. Es la entrada que se produzca la interrupción. Y tengo que saber cómo gestionarlo, porque tengo que saber cómo notificarlo, tengo que saber establecer una prioridad para ese incidente, tengo que saber si lo tengo que escalar o si hay que escalarlo, porque a lo mejor hay diferentes niveles, hay un nivel 1, hay un nivel 2. Tendré que saber también cómo tratarlo, porque también habrá que tratar al final ese incidente, si puede producir o puede provocar la interrupción y cómo va a impactar. Pero al final todo eso pues hay que gestionarlo y para eso tenemos una magnífica guía que es la 22320. Luego en la serie 27000, que la serie 27000 es de todos los estándares que empiezan por 27 son siempre relativos a las TIC o a la seguridad de la información. Y en este caso tenemos la 27031, que también es una guía, no es certificable, pero también es una guía de buenas prácticas que nos va a ayudar a desarrollar un plan de control de negocio, pero para un entorno muy específico, para las TIC. Y esa es la diferencia con respecto a la 22301. Entre otras cosas, la 26031 es una guía de buenas prácticas, no define un sistema de gestión. La 22301 sí define un sistema de gestión, pero la principal diferencia es que cuando hablamos de gestión de continuidad de negocio, en la 22301, ahí se refiere a cualquier interrupción de cualquier área de la empresa. Sin embargo, la 26031 se enfoca solamente en las TIC, en las tecnologías. Le da igual, todo lo que no sea TIC le da igual a la 26031. Se centra solamente en las TIC, en las tecnologías. Esa es la diferencia.
Esto, imagino que algunos de vosotros o vosotras habrá escuchado alguna vez por ahí el término DRP, Disaster Recovery Planning, que esto es simplemente un plan ante desastres. Y ese plan de ante desastres siempre se ha desarrollado para el entorno de IT. Al final hablamos de lo mismo, hablamos de enfocar solamente ese plan que vamos a desarrollar para recuperar la actividad, pero solamente de las TIC. Antes os ponía el ejemplo del CPD. CPD, por ejemplo, que puedo tener un CPD primario y si se me cae, pues tengo el secundario. Bien, pues si me quiero centrar solamente en la parte del CPD, que es tecnológico, tendría que desarrollar un DRP, por ejemplo, un Disaster Recovery, enfocándome solamente en ese CPD o en esos CPD, porque estarían redundados. Pues para eso sería el DRP. Y esa sería la diferencia entre la 27031, que está enfocada en las TIC, con respecto a la 22301, que está enfocado a todo el negocio, no solamente a las TIC, sino a cualquier área, cualquier parte del negocio. Otra referencia importante que os puede ayudar es el NIS. El NIS es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, y ellos también pues tienen muchas guías que además son todas gratuitas. Todos los estándares que os he dicho antes, todos los estándares al final, bueno, todos, la gran mayoría son todos de pago, tenéis que pagar por ellos, tenéis que comprarlos, además cuestan pues el que menos cuesta pueden ser a lo mejor 70, 80 dólares y lo hay hasta de 200 dólares. Un estándar que tiene a lo mejor 30 o 40 páginas, o sea, son bastante caros. Pero el NIS, que como decía, es Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, Estados Unidos, es una entidad pública de Estados Unidos. Ellos desarrollan guías que son públicas, están todas en inglés, pero son guías que podéis acceder a ellas de forma gratuita, porque básicamente se desarrollan para el Estado, pues se desarrollan para los estados federales de Estados Unidos. Y hay una guía que os puede interesar, que es la guía 834, que os va a ayudar a saber cómo desarrollar un plan de contingencias, básicamente. ¿Qué son contingencias? Bueno, yo voy a explicar lo que yo entiendo por contingencia. Antes os decía que el plan de continuidad de negocio, en el plan de continuidad del negocio, uno de los elementos más importantes que tenéis que incluir en el documento son los diferentes escenarios que pueden provocar la interrupción del negocio. Es decir, diferentes escenarios. Vale, identificar diferentes escenarios. Ahora, por cada escenario necesito saber cómo voy a actuar. Necesito unas contingencias. Entonces hay empresas que lo que hacen es, para cada escenario de desastre, montan un plan de contingencia. Desarrollan con mucho nivel de detalle, en un plan, en un documento aparte, cómo van a actuar en el caso de que ese escenario se produzca o se materialice. Pues eso os va a servir para desarrollar esos planes de contingencia, os va a servir el NIS 834. Bueno, otra recomendación es que siempre cuando hay un proyecto de este tipo, como al final es un proyecto también, que desarrolléis un plan de proyecto. Esto parece algo básico, a lo mejor a muchos parece una tontería, pero yo muchas veces me encuentro proyectos de consultoría que empiezan a trabajar, no establecen plazos, no establecen actividades que hay que hacer en cada etapa del proyecto, no se establecen tampoco bien los recursos. Y esto al final, el proyecto así también puede salir adelante. Pero si no lo definimos formalmente a nivel de un plan de proyecto, que eso es lo ideal, pues seguramente se va a alargar en el tiempo y no vamos a tener la misma facilidad y agilidad a la hora de gestionar el proyecto. Con lo cual siempre es importante, siempre que se pueda, definir un plan de proyecto donde se identifiquen las distintas etapas por las que va a pasar, que el proyecto, las etapas pueden ser la que yo os he enseñado antes en la primera diapositiva, actividades que se van a llevar a cabo en cada etapa, recursos que voy a necesitar, personas, materiales, equipos, de software y plazos. Los plazos son fundamentales y los plazos, si se establecen, son en teoría para cumplirlo. Pero bueno, siempre hay que definir o es recomendable definir también un plan de proyecto para gestionar de forma precisa, de forma ágil, el proyecto de continuidad de negocio.
Otra recomendación que yo os hago es que penséis cómo vais a hacer el BIA y cómo vais a hacer el análisis de riesgos. Para esto hay por ejemplo, para el tema del análisis de riesgos vais a encontrar muchas metodologías. Hay un estándar también internacional que es la ISO 31000, que también es una guía de buenas prácticas, pero para la gestión de riesgos. Es decir, la ISO 31000 nos va a ayudar a desarrollar nuestra propia metodología de gestión de riesgos. Riesgos de cualquier tipo, ahí no distingue, ahí habla de riesgos de cualquier tipo. Y esa guía pues, nos puede ayudar para desarrollar nuestra propia metodología. Entonces, de cualquier manera, yo os recomiendo que tengáis un método para realizar el análisis de riesgos y también para realizar el BIA. En la serie de 3 webinars que vamos a hacer, hay uno en el que os hablo de cómo desarrollar un BIA. Puede ser un método sencillo para que sepáis cómo se hace un BIA. Pero sea el método que os voy a enseñar o sea cualquier otro, al final es necesario que lo documentéis. Definid la metodología y documentarla. ¿Por qué es importante documentar? Pues bueno, si no se documenta y esa actividad la hago una vez al año o la hago una vez cada cierto tiempo, pues si no lo documento seguramente cuando lo haga una vez, cuando lo haga la segunda a lo mejor lo hago de forma distinta. O si lo tiene que hacer otra persona, a lo mejor lo hace de una forma distinta. Porque cada uno tiene su forma de ser, cada uno hace la forma a su manera. Entonces, lo que puede provocar es que al final cada uno lo haga a su manera y no sea un proceso repetitivo. Entonces, documentar significa que, si está documentado, pues todo el mundo va a hacer el BIA y va a hacer el análisis de riesgos de la misma forma. Lo va a hacer tal y como define la metodología. La metodología para el BIA y la metodología para el análisis de riesgos. Bien, más cosas. Con respecto a recursos. Bien, recursos que tenéis que tener en cuenta en un proyecto de este tipo. Personal interno, uno de los roles más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar personal interno para este proyecto es el responsable de controles de negocio. Esto al final, todos los sistemas de gestión, ya sea continuidad, ya sea calidad, ya sea seguridad, ya sea ambiente, todos los sistemas de gestión al final definen un responsable del sistema. Si es calidad, pues será responsable de calidad. Si es seguridad, pues será responsable de seguridad. Y en continuidad, pues tenemos al responsable de control del negocio. ¿Qué suele hacer este responsable de control del negocio? Pues básicamente lidera el proyecto. Lidera el proyecto significa que pues mantiene los documentos actualizados. Si hay que revisar algún documento, pues desarrollarlo, revisarlo, pues lo hace el responsable. Se encarga pues de planificar las distintas actividades que hay que hacer a lo largo del año. Porque un sistema de gestión siempre tiene una serie de actividades de mantenimiento. Y esas actividades, para que se lleven a cabo, para planificarlas, quien las debe de coordinar o quien debe de liderar que se realicen esas actividades siempre es el responsable de control del negocio. Luego también podemos contar con personal externo que nos ayude, porque siempre está bien contar con gente externa que tenga experiencia real, que nos aporte, porque sí es verdad que hay mucha gente pues ofreciendo servicios de consultoría, de control de negocio, pero siempre tenemos que, mi consejo es que si tenemos varios, pues hacer una selección, porque siempre necesitamos a alguien que tenga experiencia real y que nos aporte algo realmente. Si lo que nos va a venir es un consultor que nos va a entregar solamente unas plantillas para que nosotros las completemos, pues hombre, eso está bien, eso no está mal, pero de alguna manera necesitáis algo más, necesitáis una persona que os pueda enfocar, que os pueda dar distintos enfoques, que os pueda dar ideas en base a su experiencia, en base a otros proyectos que haya desarrollado de control de negocio. Con lo cual, siempre que contéis con el personal externo, que es recomendable, pues que sea gente con experiencia real. Con respecto a herramientas, pues para esto suele haber herramientas sobre todo online. Yo he encontrado muchas herramientas online, un entorno cloud, pero al final las herramientas generalmente se suelen utilizar para la etapa de análisis, para análisis de riesgos y para el BIA. Y yo cuando hago un proyecto de este tipo, casi siempre, o siempre mejor dicho, lo hago con un Excel. Un Excel que tiene una serie de campos, una serie de información y eso ya suele ser suficiente para un proyecto de gestión de control de negocio o para un sistema de gestión de control de negocio.
Documentación, bueno, pues si queremos basarnos en la 22.301, en la 22.301, ahí hay una serie de documentos que son obligatorios y pues hay muchas empresas en Internet que venden esos documentos que necesitáis para implementar el proyecto. Si no, bueno, pues si no, buscando en Internet vais a encontrar muchísima información. Vais a encontrar también cuáles son el listado de documentos que son obligatorios para el estándar, pero al final mmm, podéis centraros en las 4 etapas que hemos visto antes y para cada una de esas etapas ver cuáles son cuáles son los documentos que se tienen que desarrollar y en cada caso pues escribirlos o adaptarlos al entorno de la empresa. Eso sería pues lo más trabajoso y como más vais a aprender, lo digo también, es como más se aprende, pero a lo mejor es donde vais a tardar más tiempo, porque si no conocéis el estándar o si no conocéis ninguna normativa, pues os va a resultar complejo entender y desarrollar esa parte. Y vais a encontrar muchas empresas que os van a proporcionar, obviamente, pagando, pero vais a encontrar muchas empresas en Internet que venden paquetes de documentos que os van a proporcionar los documentos que necesitáis para este proyecto. Bien, más cosas. Bueno, esto ya os he hablado antes de la 22.301, que ya sabéis que es un estándar internacional que define un sistema de gestión de continuidad de negocio. Este estándar básicamente se divide en dos partes. Tiene un sistema de gestión, que ese sistema de gestión es común a otros sistemas de gestión, como por ejemplo el de la 9001 o el de la 27001. En ese sistema de gestión se define un contexto, un liderazgo, una política, planificación, soporte, evaluación y mejora continua. O sea, eso es exactamente igual en la 22.301 que en la 9 o en la 27.001. Es exactamente igual. Lo que es distinto y específico de la 22.301 es la parte de continuidad de negocio. Si os fijáis, en los puntos que hay que son específicos de la continuidad, está el VIA, está el análisis de riesgos, está en la estrategia de continuidad, están los planes de continuidad, está la recuperación y están las pruebas. Fijaros que esos puntos son precisamente los puntos que tiene el estándar, la 22.301, y están en el mismo orden que las etapas que yo os he comentado al principio. Es decir, también lo que os decía antes. Esas etapas que yo os decía antes son las mismas en ese orden que las etapas que definen el estándar en ese orden. El estándar me refiero la 22.301, porque además es el orden natural. O sea, primero necesito saber lo que tengo, necesito saber los impactos, necesito saber los riesgos. En base a eso tomaré decisiones. En base a eso ya escribiré mi plan de continuidad de negocio y después de eso lo probaré. Es así de sencillo. Es muy sencillo en realidad. Bien, más cosas. Bueno, esto básicamente es una página de iso.org que os dejo aquí porque en esa dirección podéis encontrar muchos estándares que tiene iso.org a los que podéis hacer de forma gratuita. Esto realmente se puede acceder ahora, durante tiempo limitado. Bueno, esto empezó a estar disponible en el momento en el que empezó la pandemia, porque iso.org se sumó a las entidades que querían colaborar en todo el mundo para aportar algo con la pandemia. Y desde la perspectiva de ISO, pues se decidió, desde iso.org, se decidió publicar estándares que ellos consideran que pueden ayudar. Y un estándar que puede ayudar en esta situación es el de la control de negocio. Hay muchas empresas que, pues, como la gente durante la pandemia no podía trabajar, pues necesitaba un plan de control de negocio. ¿Cuántas empresas que conocéis vosotros han ejecutado su plan de control de negocio durante la pandemia? Estoy seguro que muchísimas, que conocéis muchísimas. Pues la idea es que este estándar lo podéis encontrar en esa dirección. Además de ese estándar hay otros, pero el que más os va a interesar para este webinar es la ISO 21301 y lo podéis encontrar en ese URL. Bien, pues dicho esto, ahora es vuestro turno. Vamos a tener unos 5 minutitos de preguntas, así que ahora os dejo el turno a vosotros para que me preguntéis. Vamos a ver, voy a ver preguntas que tengáis por aquí, un momentito. Me vais a disculpar un momentito que beba agua porque después de 1 hora hablando ya se me seca la garganta.
Vale. Vamos con las preguntas, a ver. Vale. Omar me pregunta, ¿el plan de continuidad del negocio es mejor realizarlo por proceso o por área? Buena pregunta, Omar. Yo te diría que depende del alcance. Es decir, si el alcance lo delimitas a un servicio y ese servicio involucra a todos los procesos o solamente a algunos procesos, o involucra a un área y no involucra a todas las áreas. O sea, al final va a depender de el alcance que delimites a nivel de servicios y depende de las áreas o de los procesos que estén afectados por ese servicio. O sea, al final siempre la base, digamos, la referencia tiene que ser el servicio. En base al servicio, pues habrá unas actividades, habrá unos recursos y habrá unos procesos y unas áreas. Depende de los procesos y las áreas que estén afectadas por ese servicio, pues podrás delimitar por ahí el alcance. De todas formas, cuando hablamos de control de negocio, sobre todo cuando hacemos el VIA, la gente o las empresas suelen enfocarse más a nivel de proceso. Cuando identificamos impactos, esas actividades que os comentaba antes, esas actividades al final, relacionadas con esas actividades, habrá unos procesos que a lo mejor van a ser más sencillos de identificar que áreas. También depende de la empresa. Habrá algunos entornos en los que puede ser más sencillo identificar áreas que procesos. Pero al final esto va a depender, Omar. Yo te diría que al final la base siempre es el servicio. Después del servicio están las actividades, después de eso están los recursos y en base a eso pues habrá que identificar ahí qué áreas y qué procesos están más relacionados con esa actividad. Más preguntas. Más preguntas. Vale. Pérez Aro me pregunta, buen día, ¿cuál es la ISO para análisis de riesgos de cualquier tipo? La ISO 31000, ISO 31000. ISO 31000, más preguntitas. Vale, Adrián me pregunta también, ¿se puede hacer los análisis de riesgos de continuidad de negocio junto con el de riesgos de la empresa? Sí. Lo que pasa es que ahí tienes que tener el concepto de que cuando hacemos el análisis de riesgos a nivel de control de negocio, tenemos que hacerlo a nivel de recursos, de las actividades que están en los servicios de mi alcance, del proyecto de control de negocio. Ese es el matiz. Pero el método para determinar el riesgo, por ejemplo, pues puede ser el mismo que tengas, por ejemplo, para la 27001, para la gestión de las horas de la información, porque el riesgo se va a determinar en base a un impacto o una probabilidad, y eso siempre, el cálculo del riesgo, siempre el método puede ser el mismo. Bueno, última preguntita. Una pregunta que Leslie me pregunta. ¿Hay algún esquema matriz para manejar los incidentes? Bueno, antes os comentaba un estándar, vamos a recordarlo, un estándar que os va a ayudar a gestionar incidentes de seguridad, que es la ISO, a ver un poquito más atrás, la ISO 22320, que está enfocado también en la gestión de emergencia. De todas formas, Leslie, una matriz para gestionar riesgos, yo te diría que ahí lo que necesitas es básicamente un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad. No, para la gestión de incidentes, perdón, para la gestión de incidentes. Y ahí lo que hay que hacer es identificar las etapas. Pues necesitas siempre notificar los incidentes, necesitas priorizarlos. Para esa etapa de priorizar, ahí dependerá de cada caso. Habrá algunos casos en los que hay que dar una respuesta en un minuto, en otros casos una hora, pero eso va a depender mucho de cada organización. Entonces, aquí la recomendación es que te bases en un estándar, como por ejemplo que te comentaba antes, la 22320, y que desarrolles un procedimiento de gestión de incidentes. Bien, disculpad, pero se nos ha ido el tiempo. Me gustaría estar más tiempo con vosotros respondiendo más preguntas, pero el tiempo es el que es. Tenemos que finalizar ya. Así que, bueno, me queda daros las gracias a todos por estar aquí presentes.
conmigo en estos minutitos. Espero que el webinar haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente webinar, el siguiente ciclo, o sea, el siguiente webinar del ciclo que creo, si mal no recuerdo, es la semana que viene. Así que muchas gracias a todos y hasta ahora. Chao.